No, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los diseños de investigación. Pensaba abarcar tanto quali como quanti, pero digamos que tan solo tocar quanti ya es demasiado. Pero bueno, antes que nada voy a comenzar con una dinámica que voy a necesitar su ayuda para poder primero hacer una lluvia de ideas. Chicos, ustedes o chicas, ¿cómo harían para enamorar a alguien que les gusta? Así, cualquier cosa, una acción concreta. Solo imagínense un escenario, ¿no? Pueden escribirlo así rápidamente. ¿Cómo lo harían? ¿Ya? Ya, chicos, voy a anotar todos sus, sus aportes. Por favor, déjenlo ahí. ¿Ya? Por ejemplo, Italo dice, le doy una mandarina. Voy a poner así. Pues, Amir dice, volverme su amigo. Uh-huh. Luego, Carmen dice, ver lo que le gusta y por allí empezar. Muy bien. Chicos, ¿tienen algunas otras estrategias? No se preocupen, no lo... Ya, darle algún detalle. No se preocupen, chicos, que aquí no vamos a juzgar, ¿eh? Hacerle reír, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ahí tenemos 5 puntos, ¿eh? ¿Qué más creen que podemos hacer para enamorar a alguien que nos gusta? ¿Qué más se podría hacer? Imagínense, a ver, su contexto más cercano. Ya, darle una mascota. Vamos a dar tiempo. ¿Puedo poner tiempo? 1 minuto para que pongan sus estrategias. Ya, ver su perfil de personalidad y reforzar aspectos que él considera importantes. Perfecto. Chatear con personas todos los días. Ah, con esa persona. También. Ya. Bien, chicos. Les quedan 30 segundos. ¿Piensan en alguna otra estrategia? Por ejemplo, yo pondría, no sé, comprar un chocolate, tal vez. Chocolate, una trufa. Conversar con esa persona todos los días. Bien. Ver su perfil de personalidad. Le hago saber que me importa. Con esa persona. Perfecto. Ok. Tenemos bastantes puntos interesantes, chicos. Uy, uy. Sí, está bien, ¿eh? La serie, película, ¿no? O sea, analizar sus gustos y conversar con esa persona. Muy bien, chicos. Wow. Que son bastantes estrategias. Ok, ahí paramos, ahí paramos. Bien, aquí tenemos bastantes cosas que podríamos hacer para enamorar a alguien que nos gusta. La pregunta del millón sería, bueno, justamente lo que acaba de poner la Lixa, ¿no? Es bueno, en un comienzo, ¿no? O sea, ¿qué cosa harías primero y qué harías después, ¿no? Por ejemplo, digamos que, a ver, ya, pues te das cuenta que esa persona te gusta y pasa una semana primero. ¿Qué cosas harías? ¿No? Al principio, cuando todavía no sabes que esa persona también, que esa persona te gustas o no, ¿qué harías? De estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué podemos hacer? Ver lo que le gusta, ¿no? Perfecto, ¿no? Podemos ver lo que le gusta a esta persona, podemos indagar, ¿no? También en los aspectos que les gusta, ¿no? ¿Qué serie le gusta? ¿Qué película? ¿Qué música? Y conversarle por allí. Ok, eso podemos hacer al principio, ¿no? Una primera instancia.
pero ya después pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, pasan, no sé, un mes tal vez, no sé, pasa un mes, digamos, ¿no? Y esta persona también es cercana a ti, ¿no? Obviamente la relación ya no es la misma, ¿no? De ser conocidos, ya como que lo conoces más o menos, entonces ahí ya puedes permitirte tal vez hacer otras cosas, ¿no? Y ahí le puedes dar, no sé, un chocolate, ¿no? O chatear con esa persona todos los días, ¿no? O sea, ya no es como que en un principio hablaba con esta persona un ratito, ¿no? O en un momento, ¿no? Sino lo hago más veces. Ya no hago una mandarina, sino una sandía. Muy bien, esos son niveles, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no? En todo lo que hemos estado haciendo, primero hemos planificado o hemos establecido qué cosas se pueden hacer. Y después hemos como que identificado qué podríamos hacer primero, ¿no? Y qué podríamos hacer después, conforme pase el tiempo. ¿Ustedes cómo le llamarían a todo lo que acabamos de hacer? Al hecho de planear cosas para hacer y establecer como que un orden, tal vez, o una jerarquía de cosas. ¿Cómo lo llamarían? Es una palabra bastante conocida, ¿no? Uh-huh. Perfecto, perfecto. Es un plan, una planificación. Muchas gracias, perfecto. Justamente esta planificación que hacemos cuando nos gusta a alguien, adivinen qué, también lo hacemos en la investigación. Y justamente el día de hoy hablaremos de ese diseño de investigación. Muchas gracias, chicos, por participar. Gracias. Hoy tenemos ahora una historia de nuestro doctor Cismarcito. Él está trabajando en una investigación y entonces formula el siguiente problema. El doctor Cismarcito se pregunta, ¿cuál es la relación entre autocompasión y evitación experiencial en adolescentes de Lima metropolitana? ¿No? Ese es su problema de investigación, ¿no? Él desea saber cómo se relacionan estas variables. ¿Será que a mayor autocompasión habrá mayor evitación experiencial? ¿Habrá menor evitación experiencial? ¿No? Entonces, él ya hizo su planteamiento del problema, ya hizo su marco teórico, planteó sus objetivos, hizo sus hipótesis, pero la pregunta es, ¿qué hará el doctor Cismarcito para lograr sus objetivos? ¿No? Y entonces, justamente, así como nosotros hicimos un plan para enamorar a alguien, el doctor Cismarcito también tuvo un plan, ¿no? Y dijo, bueno, cuando yo recolecte datos, solo aplicaré cuestionarios una vez, ¿no? Una vez a personas y estas personas no van a volver a responderlas otra vez, ¿no? Después, cuando yo vaya a analizar mis variables, no voy a hacer ninguna intervención, no voy a hacer ningún programa, ningún taller, ninguna capacitación, ¿no? No voy a manipular mis variables. No va a haber un programa para reducir la evitación experiencial o no va a haber un taller para incrementar la autocompasión. Eso no va a haber, al menos hoy en este caso. Y al analizar datos dice, bueno, yo voy a utilizar pruebas estadísticas para relacionar variables, ¿no? Por ejemplo, ahí la prueba R, ¿no? La prueba R o la prueba Rho. Y ahí sale su matriz sacada de Yamovi. Y una imagen sacada de IA, chicos. Créditos a ChatGPT. Entonces, justamente esto es un diseño de experimento, de investigación. Es un plan que nos permite abordar problemas de investigación. Pero, digamos, la ventaja de este plan es que nos permite obtener resultados rigurosos, libres de sesgo y generalizables, con el menor esfuerzo posible. Entonces, este diseño también nos indica a Hernández que debe estar concebido cuidadosamente para que los resultados tengan mayor posibilidad de generar conocimiento. A ver, estas dos cosas de aquí, ¿qué significa, no? ¿Qué significa que un resultado sea riguroso, libre de sesgo y generalizable, ¿no? Muchas veces cuando uno realiza investigaciones y lee la parte de las limitaciones o la discusión o conclusiones a veces, nota que dicen, ¿no? Estos resultados no pueden generalizarse a otras poblaciones.
estos resultados no son determinantes, ¿no? Entonces, justamente cuando se plantean diseños, van a haber algunos que tengan un mayor grado de generalizabilidad, no sé cómo decirlo, pero con resultados que sean más generalizables, que nos permitan, digamos, confiarnos de ellos y obtener así una evidencia acerca de que algo, de que hay una relación, ¿no? O de que un tratamiento, de que una terapia sirve. Ahora, en la segunda parte, lo que dice Hernández, que el diseño debe estar concebido cuidadosamente, esto hace referencia a que debe haber una coherencia. En la tesis y en la investigación debe haber coherencia. En este caso, si bien debe haber coherencia en todo el escrito, aquí destaco la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y el diseño. Veamos cómo debe ser esta coherencia. Entonces, vamos a ayudar al doctor Cismarcito porque él está con una duda importante. El doctor Cismarcito ya planteó su formulación del problema. Dice, ¿cuál es la relación entre autocompasión y evitación experiencial? Su objetivo, ¿no? Determinar la relación entre estas variables. Y su hipótesis dice, yo creo, ¿no? Después de revisar todo el marco teórico y los antecedentes, él cree que sí existe relación estadísticamente significativa entre estas variables. La cuestión ahora es, según nuestros conocimientos previos, ¿qué diseño se ajusta mejor con la formulación del problema, con el objetivo y con la hipótesis? Vamos, chicos. ¿Qué diseño creen que se ajusta mejor? ¿Cuál de estas 4 alternativas? Doy 10 segundos. Así es, así es. Es correlacional, ¿no? Ya. Ya, a ver, dicen que es la B, dicen que es la D. A ver, chicos. Vamos, chicos. A ver, chicos. Ya, ya. Ya. Bueno, para darles la respuesta de una vez. La respuesta es la D, chicos. Es la D. No es un diseño experimental, ¿no? Porque como tal, doctor Cismarcito no va a hacer una intervención, ¿no? No va a hacer ninguna capacitación, ningún taller. Solo va a recolectar sus datos. Así, en este caso sería la D. Lo voy a poner aquí para que quede claro. Pero sería la D. Bueno, en este caso, este tipo de clasificación es la que hace Hernández y Mendoza. Una clasificación básica que nos ayuda a entender los diseños. Pero estos tipos de diseños ya han sido abordados en otra sesión anterior en relación a los diseños. Así que el día de hoy les voy a traer otro diferente, ¿sí? Pero antes de eso, debemos saber para qué estudiamos los diseños. Es decir, ¿yo por qué tengo que estudiar un diseño, no? ¿Acaso no es un apartado donde simplemente pongo que un diseño es transversal, correlacional y no experimental? ¿Y listo? Y lo dejo ahí nomás. Ok, como que puede ser, pero lo cierto es que el diseño tiene un trasfondo que realmente lo hace bastante relevante. Entonces, analizar los diseños permite que tú como investigador, al leer una investigación, puedas repetir el tema, ¿no? El tema de investigación. Dices, mira, este tema está interesante, ¿no? Hablaron de evitación experiencial y a mí me gusta la terapia sin compromiso, pues. Debería ser una investigación similar. Pero claro, y la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho, no? ¿Cómo es que se han analizado los datos? Y es por esa razón que existen los diseños. Hay 2 tipos de replicación para hacer estos diseños. Tú puedes replicarlo directamente, o sea, digamos, la persona hizo su investigación de evitación experiencial y tú también vas a hacerlo así, correlacional. Pero en una replicación conceptual puede ser que tú agregues otra variable importante, ¿no? A ver, ¿qué variable puede haber? Una evitación, de función cognitiva tal vez, ¿no? Ya, tú puedes agregar otras variables y hacer otro diseño un poco más complejo, ¿no? Un diseño ya que abarque más variables. Al fin y al cabo, fue inspirado por
por la primera investigación, pero ha sido cambiado en cierta parte, ¿no? El problema también de estas replicaciones es que, por su parte, la replicación directa es poco frecuente porque se dice, esta persona ya habló de esto, entonces yo ya no lo voy a hacer, porque ya habló de eso, ¿no? ¿Por qué voy a repetir el tema? ¿No? Entonces, muchas veces el hecho de que haya una replicación directa sirve para que haya cierta consistencia de resultados. Porque sí, es cierto, esa otra persona ya hizo una investigación con estas variables, pero ¿será que realmente así son estas variables? ¿O posiblemente hay algún sesgo que haya modificado los resultados, como la deseabilidad social, como lo hemos visto anteriormente? ¿No? Pasemos aquí a este ejemplo para que se entienda mejor este aspecto. Entonces, el doctor Cismarcito, al final, sí encontró una relación negativa y fuerte, ¿no?, entre estas variables. Este fue el estudio A del doctor Cismarcito. Pero entonces aparece el magistrado Ramírez y encontró los mismos resultados, pero con diferentes instrumentos. Estudio B. Y entonces el doctor Condori llegó a la misma conclusión que ellos, pero se fue a Arequipa, ¿no? Se fue a otro país, dijo, voy a otro país y aplico la prueba. Y llegó a la misma conclusión. Entonces, en este caso podemos ver que hay 3 estudios que han obtenido los mismos resultados. Entonces, los resultados se hacen más consistentes, a pesar de que el muestreo tal vez sea no probabilístico, ¿no? Pero lo cierto es que a mayor consistencia, hay mayor posibilidad de que esta hipótesis de que has planteado se convierta en un conocimiento, en una ley científica. Y eso es importante al final y al cabo, ¿no? Ahora, al final, ¿no?, el doctor Cismarcito reportó su diseño empleado en su estudio, y eso le permitió tanto a Ramírez como a Condori para que trabajen con su mismo diseño, ¿no?, pero haciendo pequeñas variaciones en su estudio, ¿no? Y finalmente se logra aquí la consistencia. Entonces, ahí está la importancia del diseño, ¿no? No es un apartado que simplemente lo copias 3 palabras y te saltas, ¿no?, sino que el diseño realmente va a guiar el procedimiento, especialmente al analizar los resultados. Y esa es una parte que puede ser bastante engorrosa muchas veces. Bueno, la parte del diseño se encuentra en lo que es método o metodología. Aquí tienen dos modelos. Es un modelo de tesis, de una tesis cualitativa, y este es un modelo de tesis tipo cuantitativo. Esta es de la revista de la Facultad de Psicología, el que está a la derecha. Ahí pueden ver el método con el diseño. Y en el modelo de tesis pueden ver que la parte del diseño está en metodología, ¿no?, junto con enfoque y tipo de investigación. Perfecto. Ahora pasemos a lo bueno. Atto, López y Benavente, en un artículo del año 2013, establecieron una nueva clasificación de diseños de investigación en psicología, ¿no? Y justamente es por eso que lo quiero compartir con todos ustedes, porque fue diseñado específicamente para la psicología, ¿no?, en diferencia de otros autores, que más, si tú revisas bien, lo pueden utilizar en administración, en medicina, ¿no? Pero este ya está más especializado para nosotros, como psicología. El diseño es importante, dice el autor, porque esto indica a que nuestros resultados sean más válidos. ¿Qué significa más válidos? Que sea más, como que más cierto, digamos. Es más cierto, es más verdadero lo que yo he planteado y lo que yo he encontrado. Y eso, pues, es valioso, porque los resultados son exactos. Y ya no es cualquier cosa. Pero bueno, ellos plantean 4 tipos de investigación. Está la investigación teórica, la instrumental, la metodológica y la empírica. Así que veamos cada uno de estos. Uy. Bueno, chicos, ¿han escuchado acerca de la psicología basada en evidencia? Levanten la mano, todos aquellos que sí lo han hecho. ¿Han escuchado psicoterapia basada en evidencia? ¿Tratamientos basados en evidencia? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Muy bien, chicos, muchas gracias. Así es, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tal vez alguno de ustedes habrá planteado, o al menos yo lo hice, es ¿de dónde sale la evidencia, no? ¿O cuál es la evidencia?
En un artículo de 2017, Cuevas indica que, digamos, la evidencia de la psicología basada en evidencia, o de la ciencia basada en evidencia, ¿no? Que puede haber medicina, psicología, se basan en estudios, tanto en estudios teóricos, que pueden ser de tres tipos, pero justamente estos tres tipos se relacionan a lo que plantea Atto en la investigación teórica. Bueno, la investigación teórica recopila avances históricos y metodológicos respecto a un tema de investigación. También va a requerir o incluye revisiones que no requieren datos originales. ¿Esto qué significa, no? Digamos, yo quiero investigar un tema. Yo quiero investigar el tema de el estrés. Me interesa el estrés. Entonces, busco en Google, ¿no? Estrés, tipos de estrés, investigaciones del estrés académico, estrés familiar, no sé, cualquier tipo de cosas, ¿no? Encuentro libros, encuentro artículos, encuentro tesis, encuentro instrumentos, ¿no? Entonces todas estas cosas yo las voy a incluir en un estudio, porque me llama la atención. En este caso, donde tú incluyes una gran cantidad de estudios, pero sin ningún criterio, digamos, ningún criterio sistemático, digamos. O sea, que este artículo tenga una antigüedad de 10 años. Ya eso no hay en la revisión narrativa. Eso no hay. Pero claro, lo bueno de la revisión narrativa es que puedes investigar temas que te apasionan. Cualquier tema, realmente, ¿no? Regulación emocional, y puedes citar artículos del 80, ¿no? O del 90, porque tal vez son importantes. O instrumentos que han habido antes, ¿no? Estos tipos de investigaciones teóricas tienen sus tres tipos, ¿no? La narrativa es la que les he dicho yo. Abarca todo, abarca cualquier cosa, ¿no? Encuentro un artículo, ya, es mío. Eso lo pongo en mi investigación porque lo que se habla en ese artículo me gusta. Mío. Pero las revisiones sistemáticas y los metaanálisis sí tienen criterios de inclusión y criterios de exclusión, que hace que esta revisión de los artículos o del tipo de estudios que tú vas a poner en tu investigación sea más, vaya, no sé cómo decirlo, organizado, ¿no? O más sistemático, como lo dice aquí. Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo. En una revisión narrativa pueden ser estos dos artículos. Uno habla aquí de la ansiedad, ¿no? Estado actual de la teoría de Lang sobre la ansiedad. Ya. Y en este artículo, si lo buscan, no van a encontrar como tal una parte que diga método y que diga hemos incluido esos artículos, hemos excluido esos artículos. No. Aquí si ven, citan artículos, citan libros, citan de todo, ¿no? Y de igual forma lo hacen en este otro artículo, que es la competencia emocional de agresores y víctimas de bullying. También lo pueden buscar como el título, chicos. Está en internet, de acceso libre, ¿no? Entonces, ahí están las revisiones narrativas. Yo como investigador hago lo que encuentre, ¿no? Lo que encuentre y lo que yo considere, subjetivamente, lo que yo considere que debería estar. Pero, aquí está la revisión sistemática. Y aquí tienen esto que está a la derecha, que es un diagrama de flujo, o también llamado flujograma. Se emplea siempre, ¿eh? En las revisiones sistemáticas, al menos aquellos que se basan en un tipo de normas. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿eh? Porque los metaanálisis también son revisiones sistemáticas. Estos, digamos, son la máxima evidencia que puede haber en relación a algún tratamiento. Es cierto que en la revisión sistemática también se puede abordar cuestiones como relaciones entre variables, pero muchas veces la gente desea saber la eficacia de tratamientos. No sé, a ver, ¿qué tan eficaz es la exposición, ¿no? En la TCC? ¿Qué tan eficaz es la terapia de aceptación y compromiso para personas con TCA? ¿Qué tan efectivo es la terapia dialéctico-conductual para personas con trauma, digamos, ¿no? Entonces, estas cuestiones se pueden responder a partir de revisiones sistemáticas y ahora los metaanálisis. El metaanálisis es una revisión sistemática. Es una revisión sistemática, pero en la cual se consideran
una parte de análisis estadístico de resultados. Y esto lo hace mucho más determinante, ¿no? Porque agarran ahí una gran cantidad de resultados, de 30 artículos, por ejemplo, y entre todos hacen un promedio, ¿no? Aquí pueden ver algunos títulos de metaanálisis, miren. Eficacia de la terapia dialéctico-conductual en adultos con TDAH. Una revisión metaanalítica, ¿no? Pero en esta parte pueden ver motivación y rendimiento académico en la adolescencia. Una revisión sistemática metaanalítica. Entonces, el metaanálisis vendría a ser como que la máxima evidencia posible respecto a la efectividad de algún tratamiento, ¿no? Es por esa razón que es muy utilizada cuando se habla de psicología basada en evidencia. Y se recomienda utilizarlo, ¿no? Eso sí, como tiene un procedimiento estadístico, pues la parte final de resultados es un poco más extenso, ¿no? Ahora, chicos, todos ustedes que están en la reunión, piensen en un área de la psicología que más les guste, que más les llame la atención, ¿no? Imaginen, ¿no? Ustedes ahí como educativos, clínicos, como organizacionales, psicólogos deportivos o psicólogos sociales comunitarios. Y yo les pregunto, ¿qué variables les gustaría medir a ustedes? Por ejemplo, en la clínica, ¿qué te gustaría medir? ¿La ansiedad? ¿La depresión, por ejemplo? Escriban en sus comentarios, chicos, aquí. ¿Qué variables les gustaría medir? Psicología. ¿Ya? ¿De riesgo suicida? Muy bien. ¿Qué más les gustaría medir, chicos? Es una pregunta interesante porque en Perú muchas veces, más que crear instrumentos, se suelen adaptar de otros, ¿no? Sería importante que nosotros en el Perú pues, podamos crear instrumentos. Insatisfacción corporal, perfecto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra variable, chicos? Dependencia emocional, muy bien. Ahora yo les ayudo, ¿ya? En el ámbito de organizacional puedo decir, quiero medir la proactividad. Puedo poner eso. Puedo poner en el ámbito, deportivo. En el ámbito deportivo, ¿qué puede ser? No sé, podría ser escala para medir la concentración en las actividades físicas. Es un ejemplo, ¿no? Digamos. Podrías plantear de otra forma, pero bueno. Mira, predisposición a comportamientos violentos. Ya. El riesgo, ¿no? De un comportamiento violento. ¿Qué más, chicos? En la clínica, en la organizacional. Por ejemplo, en la orga también puedes medir el liderazgo, tal vez. En lo clínico puedes medir, no sé, un trastorno de personalidad. La esquizotipia. Tal vez. No sé si es un trastorno, creo que sí. A ver, piensen en algunos, chicos. ¿Qué más podrían medir? ¿Qué más podrían medir en psicología? Pueden medir bastantes cosas, ¿no? Literalmente pueden medir lo que ustedes deseen. La triada oscura de la personalidad. Bien. En gran parte pueden medir todo lo que ustedes deseen, en serio, todo lo que deseen, pero evidentemente debe haber un marco teórico, ¿no? Ya, pasamos a la siguiente entonces. Gracias por sus aportes, chicos. Muy bien. Entonces, para crear un instrumento tenemos las investigaciones instrumentales. Y estas van a analizar propiedades psicométricas de medición psicológica, ¿no? Por ejemplo, la validez o la confiabilidad, ¿no? Se hacen ahí estudios de construcción de una escala para medir la actitud favorable, no sé, o evidencias psicométricas de la escala de autoestima, ¿no? Como está aquí, de Rosenberg en adolescentes limeños. Puedes crear escalas para medir actitudes o para medir variables. Puedes hacer una escala para medir la soledad o la soledad emocional, la autoestima, la asertividad, las habilidades sociales, la fobia social, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? O bien hacen una traducción y adaptación, o bien pueden construir y validar una prueba, ¿no? Y en este caso de aquí, que bueno, no le he puesto,
bueno, en realidad el autor no lo considera, pero también puedes hacer, ¿no? Y revisar si un artículo, digo, si un instrumento que fue creado en otro país, como en España, tiene buenas propiedades psicométricas aquí en Perú. Para esto sirven las investigaciones instrumentales. Y esto lo van a hacer en el quinto ciclo, me parece. Para todos que están entrando al quinto ciclo, en la construcción de pruebas, van a hacer esto. Construir su prueba psicológica. Así que vayan pensando, chicos, ahí en su variable. Ahora, chicos, les hago otra pregunta. Según su opinión, ¿no? Según su opinión, ¿eh? No hay opinión buena, opinión mala. ¿Cuál sería la mejor forma de aplicar un cuestionario si deseas obtener una información valiosa, válida, cierta, verdadera? Díganlo. Sin miedo, ¿eh? No juzguen, no juzgo, chicos. Piensen lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Google Forms o hojas impresas? Claro, piensan en un cuestionario, ¿no? Cuestionario, chicos. O sea, no piensen hay una batería, no. Un cuestionario, chicos. A ver. O llamo a alguien. Ya, aplicación presencial. Impreso. Impreso, ok. Bien. ¿Alguien más, chicos? También, ambas pueden tener sus pros y contras. Presencial. Una cuestión que puede ser bastante discutida, ¿no? Sí. ¿Una respuesta más? A ver. Y ahí queda. Ya está bien. Estas son cuestiones bastante discutidas, ¿no? De hecho, muchos pueden pensar ahí, ¿y cuál es la mejor forma, no? ¿Lo aplico en Google Forms o en hojas impresas? La pregunta, ¿no? Sería, bueno, esa pregunta es para que reflexionen todos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué a través de Google Forms sería mejor que hojas impresas? ¿O por qué sería mejor mediante hojas impresas, ¿no? Impreso, presencial? ¿Por qué sería mejor la presencialidad que el Google Forms? ¿No? Y claro, yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, Google Forms. Yo creo que el Google Forms es mejor porque no sé, porque las personas están solas en su cuarto y no tienen miedo de que otra persona vea sus respuestas, como puede suceder en el aula, por ejemplo. O si yo estoy a favor de las hojas impresas, puedo decir, en la presencialidad yo puedo expresarme ante los demás y decirles, ¿no? Y recalcar, ¿no? Y recalcar que respondan honestamente, ¿no? Tal vez de esa forma pueden controlar un poco, ¿no? Las ganas de no querer responder. Entonces, ahí pueden haber razones, ¿no? Para decir que sí, yo apoyo la presencialidad para las pruebas, o yo prefiero virtual. Hay ventajas y desventajas, pero lo cierto es la información más válida. Ahí lo dejo para que queden pensando, chicos. Mira, en la presencialidad tengo mayor capacidad de control de factores como el tiempo y ambiente. Eso es cierto también, ¿no? Muy bien, Carmen. Muchas gracias por su aporte, chicos. Entonces, este tipo de cuestiones se discuten en la investigación metodológica. En la investigación metodológica, ¿no? Se presentan nuevas metodologías para tratar cualquier temática relacionadas a un diseño, a la medición, al análisis estadístico, a la simulación o revisión de los procedimientos que se hacen, ¿no? ¿Qué procedimiento es mejor? ¿Procedimiento virtual o procedimiento presencial? ¿Qué es mejor? ¿Utilizar este estadístico o este otro estadístico? ¿Y por qué? ¿No?
qué clasificación de diseños es mejor? ¿La que propone este autor o el que propone este otro autor? ¿No? Entonces, este tipo de investigaciones metodológicas discuten estos aspectos importantes en el método. ¿Qué hace la persona para recolectar los datos y qué hace la persona para analizar los datos? ¿No? Por ejemplo, aquí pueden ver este artículo, no se puede observar bien, a ver, lo voy a poner así. Dice acá, miren, cuando la media falla, usa el estimador M, dice, ¿no? En ese artículo hablan, ¿no?, de que, bueno, que la media, en muchos casos, el promedio, no es, digamos, el estadístico que debería ser utilizado, ¿no? Y que tal vez en determinados casos puedas utilizar otro, ¿no?, como el estimador M. O por ejemplo, en este caso de aquí, ¿no?, que dice, uy, Dios mío, ¿cómo traduzco esto? Dice herramientas de evaluación de calidad metodológica, ¿ya? Herramientas de evaluación de calidad metodológica, ¿no?, de estudios no experimentales. Bueno, chicos, yo les pregunto algo antes de continuar. Uy, ¿no se ve? ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Observan algo curioso en alguno de los títulos? Recuerden que estamos en investigación metodológica. ¿Observan algo curioso en alguno de los títulos, chicos? En alguno de los títulos, ¿observan algo curioso ahí que no debería estar? ¿Ven algo? En el título ahí. ¿Lo logran ver, chicos? Ya. Ajá. Sí es. Justamente es eso. Muy bien, Rosa. Una revisión sistemática. La pregunta es, ¿qué fue? ¿Cómo que revisión sistemática si estamos en investigación metodológica, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? El autor se confundió. ¿Qué está pasando, no? Sí, justamente es eso. Ya bueno, justamente es eso, ¿no? En esta parte dice revisión sistemática. Y de hecho, el autor cita a este artículo cuando habla de esta clasificación de investigaciones. En este caso, si bien esto es una revisión sistemática, el asunto que se está discutiendo no es una realidad. O sea, no es revisión sistemática de una terapia, ¿no? O sea, la terapia, ok, sino es una revisión que está como que discutiendo un aspecto de un método, ¿no? De qué herramientas de evaluación sirven para evaluar qué, el procedimiento o la metodología, ¿no? Y eso es abstracto, porque no estás evaluando la realidad, estás evaluando un método, un procedimiento. En cambio, lo otro, en una revisión sistemática, suelen ser más, ¿cómo decirlo? Más específico, ¿no? Y decir, a ver si la DBT tiene efectos, ¿no?, sobre pacientes con determinado trastorno, ¿no?, determinadas características. Pero en este caso no hay eso, ¿no? No hay una realidad como tal. Uy, se me bugueó otra vez. Ya bueno, ya. Pasemos a la siguiente ahora. A ver. Bien, llegamos a la parte más chévere. La investigación empírica. Chicos, la investigación empírica es lo que ustedes a nivel general ya conocen más o menos. Los estudios experimentales, los correlacionales y los descriptivos. Básicamente es eso. Así que con esta parte deben estar un poco más familiarizados, ¿no? El autor aquí menciona, ¿no?, que la estrategia manipulativa básicamente son los diseños experimentales y la estrategia asociativa y la estrategia descriptiva son los no experimentales, ¿no? Aquí otra vez vuelvo a recalcar, ¿no?, que los diseños deben corresponderse con una estrategia adecuada en función del objetivo, ¿no? Debe haber una coherencia en el objetivo de investigación y el diseño que se va a utilizar.
Así que veamos la estrategia manipulativa, ¿ok? En la estrategia manipulativa se prueban hipótesis causa y efecto entre un tratamiento y una respuesta. El tratamiento es la supuesta causa y la respuesta es el supuesto efecto. Nos basamos en supuestos porque estamos ante hipótesis, ¿verdad, chicos? Ahora, para que un estudio sea de estrategia manipulativa, deben haber 3 criterios. Pero lo voy a explicar con este ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, ¿no? Ya tú como estudiante te mandan a hacer un taller, no sé, psicología educativa tal vez, o comunitaria, educativa, digamos. Te mandan a hacer un taller, ¿no? Para disminuir la desregulación emocional en estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas. Los resultados fueron los siguientes, ¿no? Entonces ahí pueden ver los resultados. Ahí está la imagen, ¿no? De cómo hicieron su taller. Ya. ¿Cuándo se cumplen los 3 criterios? El criterio de asociación se refiere a una covariación entre causa y efecto. ¿Qué significa esto? Primero, la causa en antes sería 0, porque no hay tratamiento, ¿no? Y ahí te dan los datos, ¿no? El sujeto 1 tuvo un puntaje de 15, el sujeto 2 puntaje 9, el sujeto 3, ahí están los puntajes. Pero el puntaje después, o sea, como valor 1, cuando ya existe un tratamiento, te das cuenta de que los puntajes bajan, ¿sí o no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Mira, de 15 baja 10, de 9 baja 7, ¿no? Pueden ver que cada uno de los números baja, ¿no? Bueno, algunos se mantienen, pero la mayoría baja. Bueno, se subió, pero la mayoría bajó. Entonces, hay una variación allí, ¿no? Después de tratamiento. Ahora, el criterio de dirección habla de una precedencia temporal de la causa. Obviamente, la causa debe estar antes del efecto, ¿no? Entonces, cuando yo voy a medir la desregulación emocional, lo voy a medir antes de mi proyecto y lo voy a medir después. Porque justamente después de medirlo en el antes, voy a aplicar mi proyecto y ahí recién lo mido otra vez para ver si realmente hubo un cambio. O sea que para que algo sea experimental o de estrategia manipulativa, debe haber ese antes, ¿no? Tomas tu prueba, aplicas tu proyecto y otra vez tomas tu prueba y analizas los resultados. Ese es el criterio de dirección, ¿no? Y finalmente, el criterio de aislamiento. El criterio de aislamiento hace referencia a que, a ver, digamos que tu taller lo puedes hacer en 2 lugares. Uno lo puedes hacer en la Facultad de Educación y otro lo puedes hacer en la Facultad de Psicología, ¿no? Tienes 2 opciones. ¡Oh, qué bacán! Pero la pregunta es, ¿dónde voy? Entonces, tú te enteras que en la Facultad de Educación, al lado, están haciendo obras. Están con una máquina que hace bastante bulla. Tú pasas por ahí y dices, ¡hala, qué espanto! Y entonces te preguntas, y nos preguntamos todos, mejor dicho, ¿harías tu taller al lado de Educa sabiendo que hay una obra donde hacen mucha bulla? La respuesta es que no, ¿verdad? Porque este ruido podría ser una variable extraña que afecte a los resultados de mi investigación. Y entonces que en tu reporte vas a poner, pues los resultados salieron así porque al lado del salón o al lado del establecimiento estaban haciendo obras. Puedes ponerlo obviamente de otra forma, ¿no? Decir que hubo ruido, pero lo cierto es que en la medida de lo posible deberías evitar, ¿no? Evitar estas variables terceras, estas variables extrañas que afectan a los resultados. ¿Qué tal si tu programa realmente es bueno, pero por el ruido no se pudo concretar bien? ¿Qué decimos? ¿Que tu programa no sirve? No, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tratar de, hacer nuestros talleres, en la medida que se pueda, ¿no? En lo que se pueda también, en lugares donde no hayan estas variables extrañas, ¿no? Bien, ahora, esta estrategia manipulativa se divide en 3. Los diseños experimentales, cuasi experimentales y de caso único. Ya.
Los experimentales es cuando se manipula al menos una variable de tratamiento, ¿no? Yo hago un proyecto, un proyecto, ¿no? De educación emocional, de regulación emocional, de autoestima, de habilidades sociales, ¿no? Y también se utiliza una regla de asignación aleatoria para evitar sesgos. Miren esto. Aquí al lado tienen esta parte, ¿no? Y muchas veces en estadística y tal vez en construcción de pruebas y en psicología experimental nos lo hayan dicho, es que de ser posible, ¿no? Que la distribución o que el muestreo sea probabilístico, que sea al azar. O sea, cuando alguien responda tu formulario, que no sea porque, oye, te pasé esto, ¿no? Respóndeme, por favor, ¿no? O te paso esto, ¿no? ¿Podrías responder este formulario? No, sino que sea al azar. Una asignación aleatoria, ¿no? Libre de sesgos. Porque digamos, ¿no? ¿Qué tal si una persona no se acercó a ti porque tiene miedo, fobia social, ¿no? Entonces, ahí esa fobia o ese miedo o esa cosa extraña, su intención, sea lo que sea, que haga que no se acerque a ti, ya afecta al resultado, porque es un sesgo. Que en la estadística, pues se trata de no tener ese tipo de sesgos. Los cuasi experimentales pueden ser, ¿cómo decirlo? Aquí como tal no hay una asignación aleatoria. Por ejemplo, voy a un colegio y voy a aplicar un proyecto, ¿no? Yo quiero que los estudiantes mejoren su, ¿qué puedo decir? Inteligencia emocional o su motivación para el estudio. Entonces, elijo 2 salones, ¿no? Y digo, ya, pues este salón va a ser el salón donde yo le aplique, digamos, yo aplico el proyecto y este otro salón va a ser el grupo de control, donde no aplicaré el proyecto, ¿no? Entonces, eso no es aleatorio, ¿no? Es como que yo dije, pues, a dedo, ya, agarra ese salón, el quinto A. El quinto A es con el grupo experimental. Quinto B, grupo de control, ¿no? Y eso no es aleatorio, pues, ¿no? En cualquier caso se tendría que usar algún método, ¿no? Para asignar esto al azar, ¿no? Y finalmente, los diseños de caso único, donde se manipula igualmente una variable, un tratamiento, una terapia basada en mindfulness, terapia, no sé, entrenamiento en habilidades sociales también, puede haber para una persona, también hay. Terapia racional emotiva, ¿no? O consejería psicológica, ¿no? De 6 sesiones o de 4 sesiones, por ejemplo, ¿no? Pero aquí suelen haber únicamente un sujeto o muy pocos sujetos, ¿no? De tal forma que no se suelen colocar en grupos. Eso sí, cuando hayan estos diseños de caso único, hay que tener cuidado al momento de interpretar sus resultados, puesto que no se basan, digamos, en estos criterios estadísticos. Aquí están unos ejemplos, chicos, para que vean. Miren. Diseño experimental. Intervención con adolescentes. Impacto de un programa en la asertividad y en las estrategias cognitivas de afrontamiento de situaciones sociales, ¿no? Y cuando tú lees la investigación y el resumen, ahí te dicen, la muestra está constituida por 174 adolescentes, ¿no? De los cuales, al momento de hacer, ¿no? La asignación a los grupos, 125 pasaron al azar, ¿no? A la condición experimental y los otros al grupo de control. Y esa parte lo pueden ver en el método, ¿no? Para darse cuenta que un estudio es experimental, lo ven en el método, en los sujetos o en el diseño, porque algunos también se saltan en parte del diseño, pero como tal no se deberían. Luego están el diseño cuasi experimental, donde aquí, como pueden ver, dice, los estudiantes fueron asignados intencionalmente según la decisión de la dirección de cada uno de los 6 centros participantes, ¿no? Hay una asignación intencional. Yo quiero que ellos participen, ¿no? Yo quiero que ellos sean, ¿no? Del grupo de control, del grupo experimental. Aquí también lo pueden ver en participantes, ¿no? Que decidieron participar voluntariamente también.
finalmente, el diseño de caso único, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver la terapia de aceptación y compromiso aplicado a un caso de tricolitomanía, ¿no? ¿Qué es eso de, si no me equivoco, era lo de arrancarse los pelos? Creo que era ese, sí, sí. Lo de arrancarse los pelos. Ya. Y aquí en el método pueden ver que se trata de una sola persona. Es un diseño de un caso, pues. Un caso único, ¿no? Muy bien. Gracias, Carmen, por la confirmación. A veces confundo tricolitomanía con otro. Ahora pasemos a la estrategia descriptiva. Bueno, aquí simplemente se trata de clasificar o de categorizar eventos o, digamos, variables, ¿no? Por ejemplo, yo voy a la universidad y aplico mi prueba, aplico el MIPS. ¿Conocen el MIPS? Que es el inventario de estilos de personal de Milo. Ya, ese. El MIPS lo aplicas a, no sé, a toda la facultad de psicología. Y en base a eso vas a ver, digamos, en qué tipo de personalidad encajan. Ya, entonces, eso es descriptivo. Simplemente la persona responde el cuestionario y en base a los puntajes, ¿no? Se les asigna determinadas características, ¿no? O determinados estilos de personalidad. Y ahí ves, ¿no? Cuáles son los más frecuentes, los menos frecuentes, pero como tal, solo es eso. O sea, solo lo describes. No haces ninguna hipótesis, ¿no? Ninguna relación, ni una experimentación. Una encuesta y listo. Lo único de estadística que haces será tablas estadísticas, tal vez. Acá hay dos tipos, ¿eh? La observacional. Ya. Aquí está la observacional, donde hay comportamientos que son, digamos, objeto de observación. La observación suele ser más directa en este caso, ¿eh? También hay observación indirecta, pero no se toma mucho en cuenta. La observación directa puede ser lo que tú observas y tú registras. ¿No? Observación participante o no participante, ¿no? Las personas a las que observas interactúan contigo o no. Y luego tenemos a lo selectivo. Lo selectivo suele ser a partir de cuestionarios. Y ahí mides, ¿no? La opinión, la actitud de esta persona, ¿no? Por ejemplo, un estudio descriptivo podría ser yo quiero saber qué posición política tienen estas personas, ¿no? ¿Son más liberales o más conservadores, ¿no? Y ya, aplicas estos cuestionarios. Y solo eso nomás, no haces ninguna inferencia. Eso sería un estudio de estrategia selectiva con diseño selectivo. En las técnicas de autoinforme, que aquí dice, también pueden involucrar entrevistas o, ¿cómo se llama? Entrevistas o cuestionarios. Pero más que nada, como pueden ver, o sea, cuestionario suele ser más como que escrito, ¿no? Y la entrevista también puede ser como tipo una lista de cotejo, ¿no? De determinadas características de las personas. Puede ser en relación a algún criterio diagnóstico, tal vez, ¿no? Ahora, aquí hay unos ejemplos de estrategia descriptiva, ¿no? Por ejemplo, diagnóstico y prevalencia de trastornos de la personalidad en atención ambulatoria. Estudio descriptivo, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? Estudio descriptivo para identificar niveles de ansiedad, estado y rasgo en alumnos del IPN. ¿Ven? También se pueden aplicar estos. Ya. Me bugué otra vez. Ya. Pasamos a la siguiente. La estrategia asociativa. Creo que esta es la última, ¿eh? Ya. En esta parte se hacen hipótesis, pero más que nada son hipótesis de covariación. O sea, de que o bien dos variables que se presentan, o bien una se presenta demasiado y otra poca, ¿no? O bien ambas se presentan en igual magnitud o en similar. Y así se dice, ¿no? Ya, estas variables están correlacionadas, ¿no? Podría pensarse que la estrategia asociativa es correlación, pero no. O sea, sí, pero ahí te la vamos a ver. Primero veamos a los estudios comparativos.
Estos son interesantes, ¿eh? Analizan relaciones entre variables, examinando diferencias que existen entre dos o más grupos, aprovechando situaciones diferenciales creadas por la naturaleza o la sociedad. Ya, ahora, dentro de estos estudios comparativos están los estudios retrospectivos o ex post facto. Uy, pero ¿qué es eso? Dios mío. Los estudios ex post facto, como dice aquí, ex post facto significa algo así como que con posterioridad, algo así como que después de algo. Y hace referencia a que nosotros, como investigadores, llegamos a analizar los fenómenos después de que estos ya se hayan dado, ¿no? A ver, creo que aquí tengo un ejemplo de estos. Ah, ahí están acá, están aquí. Ya, los ex post facto. Aquí es un ejemplo de estos, pueden verlo acá. Por ejemplo, relación entre el trauma infantil y los trastornos mentales en la edad adulta, ¿no? Entonces, ustedes como investigadores llegan a su muestra, ¿no? Pero el trauma pasó ayer, no, ¿no? Ese trauma infantil, ¿no? Tal vez, no sé, los padres no hacían mucho caso, ¿no? O pasó algo fuerte, ¿no? Entonces, ese evento, esa variable independiente que es el trauma, ¿no? Que va a afectar a los trastornos mentales en este caso, ya pasó. Y nosotros como investigadores no la manipulamos. El trauma ya pasó, ¿no? Entonces muchas veces en estas investigaciones se hacen así como que dos grupos, ¿no? Dos grupos, un grupo donde hubo trauma y otro grupo donde no hubo trauma, ¿no? Y analizamos los resultados y vemos, ah, ya, mira, en el grupo que hubo trauma hay mayor incidencia de trastornos mentales, por ejemplo, ¿no? O trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí dicen, ah, ya, entonces es posible, ¿no? Que estos trastornos se hayan desarrollado justamente por este evento, ¿no? Lo cierto es que llegar a este tipo de conclusiones puede ser un poco complicado, porque como tal no tenemos ese control experimental que hay en los estudios de estrategia manipulativa, ¿no? Pero lo cierto es que se pueden estudiar este tipo de fenómenos, por ejemplo el duelo también, ¿no? Adolescentes en etapa de duelo, ¿no? Y en relación a una variable, ¿no? Tal vez depresión, ¿no? Pero como tal, el duelo ya pasó. Tú llegaste después de que haya pasado para recién investigarlo, ¿no? Con esa muestra. Esos son los estudios retrospectivos, ¿no? Ahora aquí otro ejemplo de estudios transversales. Bueno, estos son los que ya se conocen habitualmente. Por ejemplo, digamos que queremos comparar la dependencia emocional en estudiantes según sexo. Y al final, ¿no? Yo veo, allá, veamos, mujeres tienen este puntaje en promedio, hombres este puntaje en promedio, ¿no? Y ya, entonces, al final determino, ¿no? Ah, pues resulta que los hombres son más dependientes emocionalmente. O no, resulta que las mujeres, ¿no? O resulta que los que están en primeros ciclos son más dependientes emocionalmente. Así. O sea, se trabajan con variables que, digamos, se permanecen en el tiempo, ¿no? El ciclo permanece en el tiempo, al menos durante 6 meses, ¿no? El sexo también permanece en el tiempo, ¿no? En los estudios retrospectivos, el trauma ya pasó, ya no permanece en ese momento, pues ya pasó, ¿no? Ya, ahora, los estudios longitudinales son aquellos donde se hacen mediciones más de una vez. Y normalmente estos estudios, digamos, abarcan más tiempo, más años. Veamos este ejemplo, ¿eh? Calidad de vida en adolescentes, un estudio longitudinal del impacto de la pandemia del COVID-19. Entonces tú lees el abstract y aquí ves, ¿no? Mira, para ello se hizo un seguimiento en 3 momentos diferentes. Antes de la pandemia, 2019, durante la pandemia, ¿no? O durante el confinamiento, 2021, y después de las restricciones, ¿no? 2022. Y entonces ahí van a medir algo, ¿no? Van a medir, no sé, la calidad de vida, pues, con un instrumento, ¿no? Y van a decir, ah, mira, en el 2019 el puntaje en calidad de vida era este, pero luego llegó el COVID y bajó.
pero luego terminó el COVID y subió un poquito, ¿no? Entonces, básicamente los estudios longitudinales permiten hacer este tipo de análisis. Ah, mira, de hecho, aquí pueden verlo. De hecho, en la parte de diseño, miren, ¿qué pasa? Ya. Justamente este autor trabajó con el diseño de Atto, ¿no? Diseño de retardo temporal o time lag, que está dentro de los longitudinales, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora, pasemos a la siguiente, que son los estudios predictivos y explicativos. Bueno, estos van a explorar variables o relaciones entre variables con dos funciones. Más que nada, todo va a ser para predecir o pronosticar un fenómeno, ¿no? Predecir puede ser más que nada en una relación entre dos cosas. Los estudios predictivos son, por ejemplo, relación entre ansiedad y depresión, ¿no? Y ya. Pero el estudio explicativo puede ser cómo explica la ansiedad a la depresión, y eso ya se hace algo diferente, ¿no? Se emplea otros métodos estadísticos. Para que se entienda mejor, los estudios predictivos tienen la forma más básica, que son los correlacionales. Así es, eso que siempre vemos en las investigaciones, ¿no? Pueden ser así, miren. Relación entre ansiedad y depresión, ¿no? Entonces dices, yo leí, pues, ¿no? que Aaron Beck tiene una teoría de la ansiedad, ¿no? Que se basa justo en sus creencias, ¿no? De las personas, ¿no? Y también leí que tiene una teoría de la depresión, ¿no? Entonces ya, yo planteé en mi investigación que estas dos se relacionan, ¿no? Y justo encontré en antecedentes de que sí se relacionan. Ya. Otro, yo leí acerca de terapia dialéctico-conductual, ¿no? Y entonces vi que la regulación emocional podría relacionarse con la asertividad. ¿De qué modo? ¿No? Ah, ya, porque yo leí de que en la DBT existe algo llamado módulo de efectividad interpersonal, y eso se relaciona con la asertividad. Entonces ya, voy a hacer mi investigación basada en esto. Porque lo cierto es que también la efectividad interpersonal requiere de conocimientos de DBT, ¿no? Y regulación emocional. Luego están los otros diseños que son ya un poco más complejos, donde ya pueden abordar más variables. Miren esto: habilidades sociales y dominancia con la autoestima. Pero si se dan cuenta, en esta parte, la flecha aquí es unidireccional. Va desde habilidades sociales a autoestima. Va desde dominancia hasta autoestima, y no al revés. Porque lo que a mí me interesa es explicar la autoestima a través de estos dos, ¿no? En cambio, en ansiedad y depresión puedes hacer tu tabla, ¿no? Tu pequeña matriz ahí de correlaciones, ¿no? Y decir, ah, ya, se relacionan así, ¿no? Lo cual no es que sea malo, ¿no? Pero también existen modelos más complejos. Ah, por cierto, en los estudios predictivos no se utiliza el término variable independiente. Se utiliza el término variable predictora. O sea, estas dos, la habilidad social es una variable predictora de la autoestima, o la dominancia es una variable predictora de la autoestima. Y a la variable dependiente, la que es afectada, la que es explicada, se convierte en la variable criterio. Y aquí he puesto para que se pueda entender mejor. Habilidades sociales y dominancia como predictores de la autoestima, ¿no? Ahí ves cómo mides la dominancia, ¿no? Tal vez lo mides con, no sé, con una subescala del Big Five, ¿no? Etcétera. Aquí hay un ejemplo para que vean estudios predictivos. Miren: control emocional, preocupación por la COVID-19 y comportamiento del consumidor en la población limeña, ¿no? Hay tres cosas que se correlacionan, pero como tal se hacen también aquí los análisis correlacionales de tablas, ¿no? Primero relaciono esta variable con esta otra variable y así. Así hay más de esto. No le he puesto porque es más de lo mismo. Yo pensé que iba a haber algo más parecido a lo de acá, pero no. Bien. Luego tenemos Luego tenemos a los estudios explicativos. Estos ya son
los más complejos. Bueno, en estos estudios explicativos se proponen probar modelos acerca de relaciones existentes entre variables. Ahora, aquí las variables predictoras se convierten en variables exógenas y los criterios en variables endógenas. Se suelen utilizar este tipo de esquemas, de modelos explicativos, ¿no? Por ejemplo, miren este de aquí. El nivel educativo de los padres explica que los padres tengan libros, ¿no? Asimismo, este nivel educativo explica que hay una velocidad mental y este número de libros también va a explicar la velocidad mental. Porque si hay más libros, tal vez lees más, y si lees más, hay mayor velocidad, ¿no? Bueno, según este modelo, puede ser. Si hay más libros, puede haber más conocimiento, ¿no? Y muchas veces el conocimiento se relaciona con la inteligencia, ¿no? Aunque no siempre debería ser así, pero bueno. Y también el nivel educativo de los padres, ¿no? Tal vez bajo la creencia de que la inteligencia pueda tener ese componente genético, ¿no? Y finalmente, la velocidad mental y la inteligencia explican la habilidad de escritura. Y asimismo, esta es explicada por el nivel educativo de los padres. Entonces, se hacen así, modelos bastante complejos en los estudios explicativos, pero yo quisiera ahondar en estos dos. Dentro de los estudios explicativos encuentras los estudios de mediación, y los estudios de moderación. En los de mediación existe la lógica de que en una relación de dos variables hay una tercera que explica mejor la relación entre estas variables. Ejemplo, cuando les hablé del suicidio, ¿no? Y les hablé de la escala de desesperanza de Beck, Beck había encontrado que la desesperanza era lo que se relacionaba mucho más con la ideación suicida, ¿sí o no? Pero la desesperanza también se relacionaba con la depresión. Entonces dices, ya, la depresión se relaciona con la desesperanza y la desesperanza se relaciona con la ideación suicida. Pero a su vez, la depresión también se relaciona con la ideación suicida. ¿De qué me sirve hacer un estudio de mediación? De que es como que se le da cierta relevancia a estas terceras variables para hacer o, digamos, elaborar alguna intervención más práctica o más específica, ¿no? O que pueda ser más efectiva. Digamos que una persona tiene desesperanza y no tiene depresión. ¿Eso significa que no hay ideación suicida? Tal vez sí. Tal vez la depresión no sea la única variable que explique la desesperanza. Tal vez haya alguna más, como la desregulación emocional, ¿no? Que eso ya se ve en DBT, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, entonces una persona tal vez no necesariamente debe tener depresión para pensar en suicidarse, sino solamente desesperanza, ¿no? Entonces ahí ya te das cuenta de que, entonces tal vez no debo atacar tanto la depresión para disminuir la ideación suicida, sino a la desesperanza. Y ahí está, digamos, el resultado práctico que pueden tener estos estudios, ¿no? Aquí están los efectos, ¿no? El efecto directo de la variable depresión con ideación suicida, y el efecto indirecto, que es A por B, y el efecto total, que es la suma de todo, de cómo la depresión influye en la ideación suicida. Aquí está un ejemplo de ideación suicida. Miren esto. Rol mediador del engagement en la relación entre resiliencia y rendimiento académico en estudiantes universitarios peruanos, ¿no? Engagement creo que era compromiso. Bueno, entonces mira, los autores han establecido este modelo. La resiliencia, ¿no? A mayor resiliencia posiblemente haya mayor compromiso, engagement, y a mayor engagement haya mayor rendimiento académico. Entonces es tal vez digo, la resiliencia no sea tan importante, sino más que nada el engagement, para que haya un rendimiento académico, ¿no? Y ahí también tienen una derivación práctica de este estudio. Aquí, de hecho, en el método también pueden ver que ha utilizado la clasificación de nuestro autor, de Atto, en el 2013, es un artículo del 2023, ¿no?
Ah, no, 2024. Bueno, y ahí está. Ahora, uy, perdón. Y finalmente tenemos los estudios de moderación. A estos se establece cuando la lógica de estos estudios es de que entre dos variables hay una tercera que hace que el efecto de la primera variable sea menor o mayor, ¿no? Sea menor o mayor. Aquí hay un ejemplo que he visto en internet, que es la experiencia laboral, ¿no? Ya, la experiencia laboral me da un salario, pero tal vez la variable género me hace que, no sé, tal vez me den más sueldo o menos sueldo, ¿no? Tal vez el sueldo varía según el género, ¿no? Entonces ya, según un estudio de moderación podrían ver esto, ¿no? Hacer encuestas, ¿no? ¿Cuánto recibes por tu salario y cuál es tu experiencia, ¿no? En el trabajo? ¿Cuántos años has trabajado? ¿No? Y más o menos se plantea así: el género como moderador de la relación entre experiencia laboral y el salario. Uy, perdón. Ya. Y aquí está otro ejemplo para que vean. El rol moderador de la procrastinación sobre la relación entre el estrés académico y el bienestar psicológico en estudiantes de pregrado. ¿Cómo se plantea esto? Veamos. Si yo tengo más estrés académico, ¿mi bienestar va a ser menor o mayor? Díganme, chicos, si yo estoy más estresado, ¿cómo va a estar mi bienestar? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿verdad? Ahora, digamos que yo no procrastino. Ya, ahora, la lógica de esto es de que, digamos que se puede establecer un estrés académico moderado, con un bienestar psicológico moderado. Lo que se plantea aquí es de que si la persona procrastina más, podría podría disminuir el bienestar psicológico, o mejor dicho, podría hacer que el efecto del estrés se haga peor. ¿Entienden, no? O sea, esto es como un control que le pone volumen. El moderador es un control que le pone volumen. Entonces, si el estrés es alto, pero la procrastinación es baja, entonces el volumen del efecto de este estrés va a disminuir. Si tu estrés es moderado, pero tu procrastinación es alta, de lo que normalmente tu estrés debería ser un efecto medio, con más procrastinación va a haber mayor estrés, ¿no? Y justamente esto plantean los estudios de moderación. Piensen en eso, ¿no? En un control remoto, ¿no? Que cambie el volumen de un efecto. Por si acaso, este estudio es de la Facultad de Psicología, creo. Creo que sí. O lo habré sacado de otro lado, pero bueno. Bien. Bien, para terminar ya con la exposición, quiero dar unos comentarios finales. Esta clasificación de diseños tiene 71 diseños en total, o al menos así dijo Atto en el 2013, en su artículo, que hay 71 diseños. Es verdad, son bastantes, y muchas veces esto puede ser muy engorroso, ¿no? Como que muy complejo, no es como que, ay, no, ¿para qué voy a estudiar esto? ¿No? Pero el potencial que tiene es que es más específico, ¿no? Y a mayor especificidad podría ser mucho más válido. Considera que esta clasificación que hacen esos autores se basan o consideran mucho a la validez, ¿no? Ahora, otra cosa importante es de que a pesar de su antigüedad, porque es del 2013, como que estos diseños se han adaptado mucho a las nuevas formas de hacer análisis estadístico, ¿no? Uno que es muy famoso, que ustedes habrán visto, es el modelo de ecuaciones estructurales. Es muy famoso. Yo lo he escuchado mucho en la Asociación Peruana de Psicometría. Deben verlo. Se repite mucho, incluso hasta ya cansa a veces. Y bueno, los autores también dicen que pueden tener ventajas estos diseños,
pero también a veces puede ser complicado, ¿no?, ubicar uno de estos. Como hace rato vimos, ¿no? ¿Por qué un estudio metodológico dice revisión sistemática, ¿no? A veces puede ser complicado el saber ubicar estos tipos y diseños de investigación. Y como tal, al final recomiendo que lean el artículo de Atto en el 2013 y el libro de Atto y Vallejo. No hay pierde, chicos. El libro de Atto y Vallejo profundiza mucho más en lo experimental. Y si a ustedes les gustaría hacer evidencia, pues la psicología experimental es una buena opción. ¿Quieren hacer psicología basada en evidencia? Ahí está. Den su granito de arena, chicos. Bueno, eso sería todo. Ahí termina todo, chicos. Ahí están las referencias. Espero que les haya gustado esta exposición. Gracias a todos por su atención. Y acabó.